Hospital Christus Muguerza Altagracia. Tu salud, tu vida, nuestro propósito. Son las 2 de la mañana. Hay una cirugía programada, un parto urgente, un paciente sangrando, un cirujano esperando, un anestesiólogo en otro procedimiento. Y mientras todo esto ocurre, alguien tiene que lograr que el sistema siga funcionando. Hoy vamos a hablar de lo que pasa detrás de las puertas del lugar más complejo de un hospital: el quirófano. ¿Qué dijeron? Esto es Receta sin Receta, lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes en la medicina. Y también vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. No, pues bienvenidos al podcast de la doctora Monroy. Doctora Monroy and Coles. ¿Qué estás buscando, Monroy? ¿Qué buscas? ¿Qué? Ese No, buscaba. yo no sé en qué momento te enseñé a usar esto. Fue un error. No lo fue. Sí. Fue acción retardada. De hecho, ese era del capítulo previo. Bueno, doctora Monroy, por favor, en lugar de que estés haciendo tu desmadre, presenta a nuestro invitadazo. ¿Qué digo invitado? Invitadazo. No sabes ni cómo se llama, ¿verdad, güey? Entonces no lo vas a poder invitar. Digo, presentar. Ahora sí está reaccionando esta madre al mero pedo, ¿eh? Obviamente sí. ¿El doctor? El doctor jefe de quirófano. El doctor Oscar. García. Cris, presenta a nuestro invitado, por favor. Bueno, pues no queda más que presentar esta invitada sasasazo, el doctor Oscar García. Ah, pensé que iba a decir el doctor Oscar. El doc Oscar. No. Jefe, Un aplauso. Un para el doctor aplauso, Oscar. sí, trago su porra. Por favor. Jefe de quirófano de este Hospital Christus Muguerza Altagracia, que nuevamente nos abre sus puertas para grabar Otros aplausos. aquí en este hermoso quirófano. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Güey, no te puedes quejar que venimos a grabar a tu hábitat natural, güey. No, pues es A que- tu casa. Estás de local y nosotros de visitante, ¿eh? No, esta es su casa también. Qué bárbaro. El doctor Cristiano Ronaldo. Ay, güey, se andaba trabando la porra. Se andaban yendo los... Los agarraste media mordida de la torta, güey. La doctora Julia Monroy. Y yo. Ya, El doctor dos Giancarlo aplausos en uno. Ancelotti. Ya fue mucho aplauso. Doctor Giancarlo Ancelotti. Muy bien, doctora Monroy. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que es el quirófano. Hoy viene inspirada. No mames, güey. Hoy nota Inspirada mental. esta noche has estado. Ni muy O sea- temprano ni muy tarde, güey. Porque ya No. vale madre. O sea, ¿tú crees que la mayoría de la gente sabe lo que es un quirófano? No, justo eso. Por eso vamos venimos. a hablar de quirófano. Ah, ok, está bien. No te enojes. Pues antes de empezar, Oscar, siempre empezamos de esta manera. Nos gustaría que nos dijeras cuál es tu especialidad, dónde te formaste, dónde vives, a qué hora sales por el pan. Híjole, ahí Todo eso. Como siempre tirando el maicito, güey. Exacto, no, me puse a poner celosa ahí, maestro. No, fíjate que No, tú eres soy broma. anestesiólogo antes que nada. Trabajo con varios cirujanos. Me formé en la UNAM y en la Universidad de Guanajuato como anestesiólogo. Tengo ya 10 años de experiencia en este ámbito dirigiendo quirófanos. Obviamente, como dice la doctora Julia, a veces la gente no conoce qué es un quirófano. Y eso yo creo que es importante que la mayoría entendamos cómo trabaja, cómo funciona y qué es un quirófano. Oye, güey, ¿y cuánto tiempo hacen de anestesio? ¿Es carrera técnica? Mira, por lo menos sí sabemos las dosis de los medicamentos. Güey, no aguantan nada. Yo lo cabrón. sé, son 3 contra 1. Jamás te molestaría porque vienes de la UNAM.
La doctora sí sabe. Luego. Pero bueno. Hay que ir haciendo ¿Cuánto aliados, tiempo hacen Sí. de anestesia, güey? 3 años. ¿3? 3 años. Ya. 3 años y obviamente la subespecialidad, máster, lo que Sí. lo que de venga, experiencia ¿no? y todo lo demás, ¿no? Exacto. 3 años. Ok. Muy bien, pues vamos a empezarle ahora sí con la carnita y para que nos vayas sacando de dudas y Espérate. y ahora sí, suéltense. Pues primero Oscar. Como tú dijiste, bueno, primero mucha gente, y eso nos interesaba venir a molestarte y grabar acá, pues porque la gente escucha quirófano y pues muchas veces nada más Nos da es miedo. preocupación, angustia Ajá. y ya, ¿no, güey? Pero justo hoy vamos a quitar todos los mitos al respecto. Bueno, primero háblanos en términos generales aquí, este hospital, ¿cuántos quirófanos tiene? ¿O cada hospital es diferente? ¿Todos los hospitales deben de tener el mismo número de quirófanos? No, hay diferentes gestiones donde tienes que trabajar, obviamente, el hospital. Primero, para poder tener un quirófano tienes que tener un hospital, ¿verdad? Es lo más importante. Pero el hospital adquiere su mística y adquiere su necesidad. Por ejemplo, si tú pones un quirófano o un hospital en cierta región, a lo mejor tú piensas que en esa región se va a operar algún tipo de procedimiento en especial. Un ejemplo, ¿no? Partos, cesáreas, vas a tener ese mercado. Pero llegas y de repente empiezas a ver que los cirujanos que llegan a ese hospital son traumatólogos, son cirujanos generales, son angiólogos, y entonces el hospital empieza a adquirir otra mística. Un hospital, ahorita actualmente bajo las normas o bajo los estándares, se empiezan a operar ya, o ya se empiezan a hacer hospitales más chicos que tienen 3 quirófanos. Este hospital, Christus Muguerza, tenemos 6 quirófanos, obviamente de alta especialidad, en donde cada uno fue adquiriendo un equipamiento diferente. Por ejemplo, en la sala 1 que tenemos aquí es donde metemos neuro, procedimientos como trasplante, cardio, ciertas especialidades que requieren mucho equipo, mucho material, mucho instrumental. Salas que están equipadas, por ejemplo, la que estamos, que es una sala 5, tiene la capacidad de recibir otorrino, trauma, urología. Urología en ciertas partes, ¿por qué? Porque tenemos energía 220. Esa es la característica de cada quirófano. Cada quirófano tiene una característica especial. Ahí no sé si respondí tu pregunta. Sí. Oye, Oscar, y por ejemplo, en estas, digo, ahorita hablaste algo que, güey, yo ni siquiera había pensado, ¿no? Lo de la energía eléctrica, que es diferente a lo mejor para los equipos que usan ellos, ¿no? Pero decías también que, por ejemplo, tienes una sala donde mencionaste como ciertas cosas especiales como de neurocirugía, de cardio. Ahí, y tú dices, necesitan a lo mejor muchos equipos. Necesitas que la sala sea más grande de lo, digamos, entre comillas, habitual. Así es. Para que quepa todo su tilichero. Así es. Regularmente, cuando actualmente ya los quirófanos están trabajando por bloques o por una parte que es importante de infraestructura. Por ejemplo, capaces de recibir cualquier cirugía. Ahorita, por ejemplo, estamos bajo digamos, una tecnología un poquito retrasada, pero se fue adecuando a lo que necesitaba Christus Muguerza con las necesidades de ustedes. Yo cuando llegué a este hospital no tenía una estructura como tal. Por ejemplo, en el quirófano 3, que es donde recibe la mayor parte de cirugías en cuanto a cirugía general, cirugía de trauma, cirugía ginecológica, partos, cesáreas. Obviamente, por así decirlo, es una sala multiasistencia, que es como un comodín para mí, para poder dirigir la programación, porque también cada programación depende de las necesidades que tenga el cirujano en este punto. Entonces, algo importante que yo creo que cabe destacar es cómo fuimos creando un sistema. Un quirófano es una fábrica de alta especialidad, donde tú, obviamente, no estamos fabricando cosas, estamos trabajando con personas. Entonces, todo debe de ser
de alguna manera medido y obviamente tener los protocolos de seguridad establecidos en cuanto a lo más alto para poderle dar la seguridad a los pacientes y obviamente al cirujano que viene con nosotros. Oye, Oscar, ¿y aquí en el Cristus como cuántas cirugías se hacen por día, güey? Mira, estamos manejando un promedio entre 15 y 20 cirugías diarias. Órale, son un chingo. O sea, es algo que fuimos organizándonos para poder recibir esas cirugías, porque también, digo, ustedes son cirujanos, ¿verdad? El cirujano de repente me dice, me voy a tardar 1 hora. Y nos tardamos 1 hora. Sí. Nos tardamos 45 minutos. Claro. Pero en llegar. No. ¿Con quién estás trabajando, Oscar? Una de las partes más importantes, exacto, una de las partes más importantes de establecer esos protocolos es la puntualidad. Por ejemplo, ustedes tienen agendas, tienen pacientes que ya los esperan. Tú programas una cirugía a las 6 de la mañana, tú dices, yo me voy a tardar en este procedimiento por las normas, por las guías que rigen mi especialidad, me voy a tardar 1 hora. Obviamente no pensamos o a veces no calculamos que el paciente llegó tarde, que tenemos algunos imprevistos, a lo mejor una cirugía que se quedó colgada en la noche, no tenemos la sala lista, y es ahí donde entra la operatividad y el proceso de organizar el quirófano para poder tomar decisiones sobre la marcha, donde nos llevan a tener una eficiencia y una eficacia en el quirófano como tal. Muy bien. Y más o menos, o sea, un paciente que llega a cirugía, ¿cuántas personas participan en la cirugía de ese paciente? Mira, en el quirófano es el cirujano, el ayudante y el anestesiólogo, la instrumentista y la circulante, que son parte esencial del A ver, vamos echándole cuentas. Cirujano. Uh-huh. Al menos un ayudante. Ajá. Al menos. Sí. Porque a veces están en 3, 4. Sí, no, hay cirugías donde Complejas. no se pueden hacer de uno solo con un ayudante, ¿no? Entonces, cirujano, un ayudante al menos. El anestesiólogo va en 3. Instrumentista, 4. Circulante, ahorita nos explicas un poquito de cómo qué función hace cada quien. Van 5. Eso al menos dentro del quirófano. Dentro. Pero para que el paciente pueda llegar de la puerta del hospital al quirófano, hay una cadenita de un montón de gente, ¿no, güey? Como tú decías, a lo mejor esa cadenita en algún punto se atora y la cirugía se termina retrasando. Sí, y cuando se retrasa una cirugía de quirófano es monetariamente plausible, pierdes dinero. No, claro, pues tiempo es dinero, güey, en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que llega el paciente a Cristus Muguerza, tenemos una persona que está en admisión. Uh-huh. La persona de admisión es la que les encarga de recibir al paciente por primera vez, darle todos los datos para poderla registrar en nuestro sistema, porque recuerda que somos un hospital totalmente digital, ya no tenemos documentos en papel. Entonces lo ingresa al sistema. Cuando lo ingresa al sistema, obviamente con todos los protocolos que debe de ser, la paciente de admisión sube a preoperatorio. Okay. En preoperatorio tenemos una enfermera que le da el speech de cuando la recibe, por favor, póngase esta batita, la vamos a recostar en una cama. Obviamente en esa cama es donde se empieza a preparar el paciente para poder tener el protocolo de canalizarlo, ponerle medias, inclusive hay protocolos que ya estamos adquiriendo donde tenemos prácticamente hacer una asepsia en nariz, en ciertas cirugías, obviamente para evitar infecciones. ¿Qué es eso de asepsia, güey? Asepsia es cuando se limpia, cuando se hace un limpiado con hisopo, prácticamente para poder tener el paciente o disminuir infecciones quirúrgicas. ¿Esa en qué cirugías lo hacen, güey? En traumatología y en cirugía de neuro. Ah, qué Órale. No sabía. Ni yo. ¿En trauma por qué? En trauma porque es donde se ha Las visto prótesis y esas madres. Exactamente, que el paciente respira y que tiene esa parte. Una prótesis, por ejemplo, una cirugía de prótesis de cadera o de rodilla, no nada más es salir del quirófano, sino esas prótesis se siguen a 1 año de que no tengan ninguna infección o que no tengan ningún evento para poder decir que no hubo una infección en quirófano. Okay. Órale. Entonces son los protocolos que nosotros vamos llevando a cabo. Obviamente los vamos
ajustando a las normas oficiales mexicanas, que van un poquito retrasadas con las internacionales, para poder establecer la seguridad de nuestros pacientes. Órale, qué loco, no sabía que les limpiaban la nariz, güey. No, ni yo. Qué cagado. Lo último que pensaría que Sí, güey. se limpie un paciente. Ahora hay que decirles que les limpien el ombligo, güey. Sí, güey. Para cirugía Sí, laparoscópica. exacto. Güey, te sorprendería. Yo lo sé. Para la gente que no sabe nada de medicina, digo, nosotros muchas cosas las operamos por laparoscopía y casi siempre usamos el ombligo para entrar a la panza, poner el primer trocar, ya luego les platicaremos que es un trocar, que es como una especie de popote de plástico que nos permite inflar la panza y meter una cámara y todas estas cosas, ¿no? Güey, te sorprendería ver la cantidad de mugre que tenemos la gente en el ombligo, güey. Yo creo que Piedras, güey. la gente cree que el lugar más sucio del cuerpo es el ano. Pues no, güey. güey, debe ser el ombligo en mucha gente. Sí. Sí, de Sí, hecho. la Así verdad, que tip, si salen de su casa, 1, no salgan con los calzones balaceados y no Imagínate. salgan con el pinche ombligo mugroso. Lávenselo Sí. todos los días, por el amor de Dios. Sí, güey. Es que sí, o sea, de hecho, por ejemplo, una de las partes importantes que hemos visto en este hospital que nos han disminuido las infecciones de sitio quirúrgico, porque hay tipos de infecciones. El sitio quirúrgico es donde me toca a mí trabajar. Es obviamente también decirles al paciente, cuando llegue antes de llegar al hospital, que se bañe, que tenga una ducha con agua y jabón, normal. Pero sí, la parte importante. Güey, pero es que eso parecería obvio. Y no o sea, lo- no es, No lo güey. es. No, no es obvio. No es. Tú lo das por hecho, pero no. Tú lo das por hecho que la gente nos bañamos y no, Sí. No. siempre. Así es. ¿Tú te bañaste hoy? Sí, claro. Le dudaste, Monroy. No, ¿Qué Mira, dijo? ¿Qué dijo? mira, ¿y por qué te pusiste roja? Lo aventaneaste. no, claro que sí. Yo me baño todos los días. ¿Toque o no toque? Claro. Ok. Oye, no, pues eso es, y fíjate, ahorita que estábamos mencionando la gente que está involucrada en una cirugía de algún paciente, hay mucha gente, como dirían en el teatro, tras bambalinas, que no mencionamos, ¿no? Hay un departamento de, a lo mejor, de selle, ¿no? ¿Qué significa eso de selle? Mira, selle es donde tenemos prácticamente todo el material quirúrgico. O sea, todo el instrumental, Todo el todas las instrumental, pinzas y y es chunches donde- que usamos para las Así cirugías. es, y es donde se le da el tratamiento a las partes que se van a utilizar en el paciente. Esterilización, se empieza a ver la parte de limpieza, lavado, postquirúrgico también. O sea, cuando se usa una pinza en un paciente, ahí es donde lo lavan y lo Así esterilizan es. para poder Así volverlo a es. usar en otro Y paciente. cada material tiene indicaciones precisas, jabones, prácticamente químicos, donde nosotros tenemos esa parte para poder establecer esos procesos de que ese instrumental se pueda volver a usar. Hay instrumental que también es de un solo uso. O sea, no todos los instrumentales se pueden volver a utilizar por cómo están confeccionados, cómo están hechos. Claro. Por ejemplo, uno de los materiales que a veces, y se queja mucho a veces, ¿por qué no me esterilizas otra vez? ¿O por qué no me lo tienes o lo podemos volver a usar? Por ejemplo, el Alexis, ¿no? El Alexis a veces, esa parte, no garantizamos ciertos procesos de esterilización completo para poderlo volver a usar en un paciente. Claro. Sí, digo, para la gente que no sabe nada de esto, un Alexis es un separador y protector de herida, ¿no? Así es. Que está hecho para usarse una vez y tirarse. Así Pero pues viva México. es. Oye, o sea, ya que uno se pone a analizar, digo, ¿cuánta gente trabaja aquí, por ejemplo, en un turno normal en selle, en el hospital? Además es un área, o sea, el quirófano trabaja 24/7. Así es. ¿Cuánta gente trabaja, por ejemplo, en selle? En un selle turno normal. Trabajan 4 a 3 personas en un turno de Órale. 12 horas. Y obviamente son 24 horas. O sea, Sí, sí, sí. No, pues es un prácticamente. chingo de gente ahí en la talacha y que ellos ni los pacientes ni los No, ni ni los saben, ven. saben que existe, güey, ¿no? No, Pero sin ellos no se podría realizar una cirugía. así es. Así como también algo a lo mejor que suena, o sonaría como, pues no tonto, pero a lo mejor que mucha gente pasamos por alto, pero por ejemplo,
¿cuántas veces no se ha retrasado una cirugía porque no tenemos camillero? Claro. Que el camillero es una persona que nos ayuda a trasladar a los pacientes de un área a otra o incluso cambiarlos justamente de la camilla a la mesa de operaciones y de regreso, ¿no? Y llevarlo a su habitación. O sea, a lo mejor son personas que no brillan, pero sin ellos no se podría, o se retrasa una cirugía o simplemente Sí. todo se atora, ¿no? Mira, a veces un quirófano yo lo comparo con un equipo de Fórmula 1, donde todos tienen que conocer su labor establecida por puntos y obviamente saber qué hacer. Aquí, ¿qué es lo que pasa a veces en quirófano donde se pierde el proceso de donde dice la persona, esto es lo que a mí me toca hacer? Y se rompe el status quo ahí en esa parte donde ya no tiene cómo gestionar o cómo resolver ese problema que se presenta en ese momento. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? El paciente viene sin acompañante, que es una de las normas oficiales, que el paciente a quirófano debe de llegar con acompañante, con un familiar. Con un adulto. Y con un familiar responsable, o sea, prácticamente un adulto, ¿no? Y de repente llega el paciente solo. Entonces, por ejemplo, la de admisión dice, ¿cómo lo admito? O, a ver, mis estándares, porque somos cuadrados en esa parte, ¿no? Mis estándares es, si no tengo familiar, no lo subo. Entonces, hablan ya al jefe de quirófano o hablan al director médico para poder autorizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el familiar viene retrasado o viene en camino y para no retrasar la cirugía, pues vamos dando el ingreso. Pero no podemos entrar a cirugía sin ese familiar responsable. Entonces, ahí es donde la persona que tú pones bajo el cargo de admisión, pues sigue un protocolo. Pero cuando se rompe ese protocolo, tú tienes que agilizar esa parte para poder restablecer el orden. Si una cirugía empieza tarde en quirófano, todas las demás van a empezar tarde. Claro. O sea, 10 minutos de retraso de la primera se convierten en 15 de la segunda, en 30 de la tercera, en cuarta. Entonces, tú tienes que optimizar esa parte para poder que el cirujano, y en este caso el paciente, reciban la atención adecuada en el momento adecuado. Sí, está cañón. Digo, aquí retratamos a lo mejor de forma muy rápida, pero está cañón como una cirugía, pues definitivamente no la hace una sola persona, ¿no? O bueno, no la hacemos el cirujano, sino que hay un montón de gente detrás de una cirugía y de que se pueda realizar, como tú dices, deja tú a tiempo de que se pueda hacer una cirugía. O sea, una cirugía la verdad es que es algo, o sea, y voy a sonar muy romántico, pero es un acto bastante complejo, güey, de organización como tú. Yo creo que lo retrataste muy bien. Lo de un equipo de Fórmula 1, así como entran a los pits y todo el mundo sabe qué hacer. Sí. Y todo el mundo en chinga y hasta, güey, 2 segundos y cambiaron llantas, le echaron gasolina y cambiaron partes del coche y dices, güey, ¿cómo lo hacen tan rápido? ¿No? Pues justo es muy buen ejemplo, yo creo, de cómo funciona un hospital, como tú dices, desde la puerta hasta la sala de operaciones para poder realizar una cirugía, ¿no? Así es. Y como por ejemplo tú mencionabas el camillero. El camillero es una persona que no nada más viene a mover pacientes, sino que tiene que tener la capacitación para poder moverlo. Sin lastimarlo. Exacto, sin lastimarlo. Prequirúrgico, posquirúrgico. Claro. O sea, ¿por qué? Porque no cualquiera puede mover un paciente. Nosotros sabemos lo delicado que es mover un paciente si tú lo operaste y si le llegas a tocar la herida. Entonces, esa es una de las... Sí, luego pacientes que salen con sondas, con drenajes, que no se jalen. No sé, los de neuro que salen con cosas acá del coco, güey, ¿no? O los de ortopedia que les acaban de poner una prótesis. No sé, me imagino un montón de escenarios donde a lo mejor... Necesitas saber cómo mover a esos pacientes. Cómo movilizarlos, ¿no? Sin lastimarlos. Y de alguna manera también irlos monitorizando, porque también salen con bombas, con oxígeno suplementario, tienen que estarles... O están intubados. Ajá. Pasan a terapia intensiva, claro. O sea, es un proceso. Bien complejo, güey. Y es un proceso que tienes que ir ajustando. Nos costó trabajo aquí en Cristus establecer esos procesos para poder llevar una cirugía no urgente, programada, a un proceso eficaz y eficiente. Porque prácticamente, como tú dices, tus cirugías a lo mejor son de 1 hora,
Y el objetivo es que sí se cumpla en esa hora. Claro. ¿Por qué? Porque el quirófano se va a utilizar. Claro. Vamos a echarnos unos mitos al respecto de cómo funciona el quirófano y lo que la gente cree. Doctora Monroy, suéltese. El primer mito que a mí se me hace que no es mito. Porque dice, el cirujano manda. Obvio. Siguiente, ese no es mito. Ese no es mito. Siguiente. Vamos al siguiente. A ver, güey, Mira, te trabaste. yo tengo otros datos, yo tengo me otros trabé. datos. No me trabé, güey. pero por ejemplo, Nada más escuchó así de la ratita así. son 3 contra 1. O sea. No, fíjate que todos tienen un momento de liderazgo, no es mandar. Ujú. Todos tienen un momento de tener ese liderazgo. El liderazgo del cirujano, pues obviamente, desde que me programa la cirugía. Desde que hace la gestión para programar una cirugía. Cuando un cirujano me marca o nos marca a programación, nosotros captamos la cirugía, él nos dice, ¿sabes qué? Quiero programar un apéndice, un apéndice, una cirugía LAPE, que es lo que menciona, ¿no? Bueno, la programadora le pregunta el nombre de su paciente, edad, los datos específicos, y en esa parte empieza a preguntar el material y lo que va a requerir. Y una de las partes importantes, ¿no? Yo creo que el más importante, el anestesiólogo. ¿Con qué anestesiólogo va a trabajar? Oye, güey. No, sí, como tú dices, creo que sí, en una cirugía hay un momento para cada claro. persona, ¿no? O sea, pues a lo mejor cuando están intubando al paciente o anestesiando al paciente, ese momento es el momento de liderazgo del anestesiólogo. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir a la enfermera, páseme el propo, páseme. Pues no, eso a lo mejor es tu momento, ¿no? Y cuando estamos operando, pues a lo mejor le dices, ese es el momento. Ponle 5 del blanquito, 10 del blanquito, otro del transparente. y 5 del transparente de la jeringa de 5. Para que no se mueva. Sí. No, y ya se arregla todo. Échale ablandador. Pero fíjate. Si se empieza a mover, échale más del blanquito. Pero fíjate, algo bien importante que dices. O sea, nos fuimos prácticamente de la programación, ya nos metimos a quirófano. Pero el momento de liderazgo hay una parte que mucha gente no la ve, y son los materiales. Sí. O sea, el sistema de abasto que tiene el hospital para poder decirles, sí tengo estas No suturas. me toques esa fibra. Yo lo sé, pero estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando en eso. Pero, por ejemplo, es una parte de liderazgo de ellos. De decirte, te tengo esto para tu cirugía. Tengo los materiales establecidos, porque pues, precisamente es una de las partes importantes con las que vas a cerrar al paciente. Porque luego también los médicos somos muy especiales, ¿no? Así es. Oye, tengo esto. No. Quiero esto. Del cero. Exacto. Prolene, cero, barbado. Pero también esa sutura y esa pero marca. eso ni existe, doctor. Pero tienen razón. Quiero ese. No, pero tienen razón. Tú lo haces. Sí, pero no era el otro. Pero en esa parte tienen razón, porque es con los resultados que ustedes tienen con esos materiales. O sea, están acostumbrados a operar con eso. Es como un anestesiólogo. Yo voy a hablar de la parte mía. Si a mí me traes un laringo antiguo, o sea, ya eso ya quedó en la prehistoria. Eso déjaselo al instituto. Exacto, ya es el videolaringo, ya es otro tipo. O por ejemplo, las agujas que antes se reesterilizaban. Ahorita ya no, ahorita ya son equipos desechables, ¿no? Entonces, y en verdad también me ha tocado anestesiólogo. Es que con estos guantes no puedo bloquear. Es que con estos guantes no siento la aguja. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, se dan ¿A mano limpia? No, se dan los guantes que ellos quieren también. O sea, ok. Es una de las Mano partes. limpia. Mano limpia, ¿cómo crees? No Mames, A güey, ¿a raíz. poco, güey? A raíz. ¿Al pelo? Ay, no. Ay, güey. Oye, sí, definitivamente, como tú dices, y no lo había pensado hasta ahorita, otra vez, creo que es como la parte del equipo de Fórmula 1, ¿no? O sea, no se está metiendo el güey que trae la llanta cargada A levantar el coche. a levantar el coche, ¿no? Así es. Ni se está metiendo antes de que entre el güey que trae el taladro, no sé, la cosa que quita la tuerca, güey, ¿no? O sea, Ni se baja tampoco el piloto a cambiar las llantas. ajá, o sea, cada quien tiene una responsabilidad y cada quien tiene un momento de actuar De brillar. para que todo salga bien. A mí algo que me parece muy cañón en esto es que, y a lo mejor injusto, es que el paciente solamente se da cuenta a lo mejor de un 1% de todo eso, ¿no? Sí, claro. O sea, el paciente se da cuenta del cirujano Y ya.
Y ya. Y muchas veces nada más. O sea, a veces, por Bueno, ejemplo, aquí, nosotros... Aquí en este hospital sí te lo voy a reconocer que sí las enfermeras llegan y sí se presentan con el paciente. Porque hay lugares donde no se presentan y el paciente no sabe ni quién es la enfermera que le está canalizando. No saben quién es la enfermera que le va a instrumentar en su cirugía, que le va a circular. Y la verdad eso sí se lo reconozco porque yo he visto que llegan con mis pacientes y yo soy fulanita, yo voy a ser su enfermera tal y yo le voy a ayudar en esto. Y dices, órale, o sea, qué chido que el paciente logre entender que no solamente es el cirujano el que está a cargo de su vida, porque al final de cuentas es la vida del paciente la que queda aquí en el quirófano, ¿no? Sí, y por ejemplo, es importante que también, ahí viene ya el liderazgo de enfermería. Sí. La parte donde enfermería es una columna vertebral también del quirófano, porque están en todos los procesos. Que al final de cuentas es quien lo prepara. Así es, están en preoperatorio, están en la circulante que está dentro del quirófano, que es la que va a recibir al paciente de preoperatorio, la instrumentista, que es la que va a asistir al cirujano para poder operar. Y es la que se encarga de preparar todo el instrumental Así para es. que esté ahí y que nosotros podamos usarlos. Instrumental, materiales, Material, todo. suturas, mallas, todo. Hasta limpiarlo. Exacto. Exacto. Sí, Porque sí, es una chinga. Y termina enfermería en recuperación, entregando. Y también en recuperación está una enfermera encargada de recuperar al paciente. Aunque también tenemos un anestesiólogo, ¿verdad? Pero sí. recuperación es una parte esencial para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es ahí donde no termina el proceso, sino empieza la recuperación del paciente. Desde el dolor, manejarle el dolor al paciente, las náuseas, los efectos adversos que ya salió con náusea, vómito o que el paciente... Donde va aterrizando el paciente de la anestesia. Así es. Y todo el instrumental sucio se va a la selle y lo recibe la enfermera de selle. Sí, entonces el proceso es ese, efectivamente, es un equipo de Fórmula 1 donde tenemos en todos los puestos una persona encargada y obviamente de liderar ese puesto, ¿no? Que yo creo que con esto que estás mencionando justo rompemos el mito número 2, que es como, en el quirófano siempre se está operando. Pues no, lleva un proceso bien complejo desde recibir al paciente, la parte de preparación para la cirugía como tal, y después viene como esta parte de pues recoger todo el mugrero, todos los triques, ¿no? Tanto la de instrumental, la gente de intendencia, que es bien importante. Sí, claro. Lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que la semana pasada que teníamos como 6 cirugías. Varias cirugías de procto y que las cirugías yo te cotorreaba, ¿no? Y te decía, güey, pues no es como que andemos embarrando caca por todo el quirófano, ¿no? Pero justo por norma se tiene que hacer un aseo diferente de esa sala, ¿no? Así es, un exhaustivo. Mira, hay paradigmas que se han ido rompiendo. O sea, ya antes se usaba la parte de un quirófano contaminado, que ya no es así. Pero sí hay protocolos de asepsia y antisepsia que nosotros tenemos que ir manejando para poder establecer esos protocolos de limpieza y eficiencia en el quirófano. O sea, como de dejar el quirófano rechinando de limpio para que justo en la siguiente cirugía no tenga riesgo de que se vaya a infectar en la herida o la prótesis, lo que tú quieras, que vaya a haber problemas derivados de que, pues, oye, es que antes de mí operaron unas hemorroides y por eso se infectó el paciente. Y por eso se infectó el paciente, no le puede salir con eso todo al paciente, ¿no? Sí. Entonces sí. Cada limpieza tiene un tiempo. Entonces, por ejemplo, hay limpiezas que son de 30 minutos, que son cirugías limpias, que así las están catalogando, que digo, son paradigmas que se tienen que ir rompiendo. Pero, por ejemplo, hay cirugías que no porque haya sido una cirugía limpia anteriormente, pero se tiene que hacer un exhaustivo a la sala. Por ejemplo, en cirugía de trasplante. ¿Por qué se tiene que hacer una cirugía de exhaustivo, aunque haya recibido una cirugía limpia previamente? ¿Por qué? Porque el paciente entra inmunosuprimido o va a estar inmunosuprimido o le van a bajar sus defensas para poderle implantar un órgano de órgano. Así es. Entonces, digo, son diferentes protocolos, pero en todo tenemos que estar para poder tomar los tiempos y obviamente dejar operando el quirófano para la siguiente cirugía. Oye, güey, algo que ahorita que me voy a salir un poquito ahí de lo que teníamos pensado, pero justo yo creo que a la gente le debe de causar
pues curiosidad. ¿Por qué tenemos que entrar, y ahorita justo que estás con esta parte de los protocolos, ¿por qué tenemos que entrar con un uniforme como diferente? ¿O por qué andamos todos vestidos igual, güey? O sea, ¿por qué el uniforme que usamos es ahorita todos igual si la gente que nos ha visto te ve con otro? Te ve con otro, y al doctor Cepeda lo veo con unos muy fresones que hasta traen su nombre y que dice así de no, pues yo aquí tejo chambritas y desentierro uñas y pongo laches, pongo pestañas, soy lachista. Y estos no traen ni nombre ni nada, güey, están todos pinches arrugados. ¿Por qué? Porque reciben un tratamiento especial, el material, y también... yo pensé que el doctor Chris. No, de también. estática. Y también antiestática. O sea, entonces antiinflamables, o sea, esa parte del uniforme quirúrgico es para eso. ¿Por qué? Porque precisamente estamos como te mencionaba, las cargas de energía en cada quirófano son diferentes. Órale. Aquí en esta tenemos 220 y en la 4 tenemos 220 y en todas las demás tenemos 110. Oye, y otra cosa que seguro les debe causar comezón, además de mi copete de Luis Miguel, güey, que va a ser de las pocas veces que lo pueda tener. ¿Por qué tenemos que...? A ver, explícame, ¿por qué yo que estoy pelón tengo que entrar con gorro al quirófano? Bueno, primero, ¿por qué tendríamos...? Ni que me apellidara Cepeda, perro. Piojos. ¿Por qué debemos entrar con un gorro al quirófano, güey? Porque precisamente también sueltas, aunque estés pelón, sueltas... sueltas escamas. Ni que fuera durazno. Sueltas escamas. Sueltas caspita. Me dice ternura. ¿Caspita? Tiene caspa. No, pero bueno, ustedes que tienen pelo porque se les cae el pelo. Sueltas piel. Claro. Tienes escamas de piel. Entonces ahí puede ver, una de las infecciones más frecuentes es por epidermidis. Entonces, estafilococo-epidermidis. Entonces es una de las partes. Eso es un bicho. Exacto, es un bicho que regularmente las infecciones en sitio quirúrgico son principalmente por eso. Y entonces justo esto se trata de disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. O sea, como de infección de las heridas, vamos. Así ¿no? es. Ok. Y también nos cubrimos los zapatitos con botas. Eso te iba a decir, que también nos ponemos botas. Digo, aquí no se va a ver, pero usamos unos pues cubre zapatos. ¿No? Que les llamamos botas. Y cubrebocas. Y cubrebocas, obviamente. Pero ahí también, pues obviamente vienes de la calle. No todos caminamos por los mismos lugares, no todos vivimos en... Fíjate que algo curioso es que, me queda claro que en todo México se usan, pero en Estados Unidos no, güey. En Estados Unidos entras con los zapatos de la calle, güey, y entras y no te cubres los zapatos. O sea, como que cuando tú vas y te metes un quirófano allá, güey, como que sí. Tienen trampas. ¿Y las botitas? Tienen trampas pegajosas. De pegamento, pero sí cuando entras es como de, aquí no me voy a poner botas, ¿no? Estás acostumbrado a tenerte que cubrir los zapatos y allá no. Es algo curioso, pues, ¿no? Seguramente tienen sus normas y paradigmas también que se tienen que ir rompiendo, porque también ese es... Obviamente, compruébame que esto te disminuye las infecciones en sitio quirúrgico. ¿No? Pero mientras no me lo compruebes, pues hay que aunque haya... Y por ahí hay alguna estadística que dice que aunque tengas un nivel de evidencia 1A, que para la gente que no sabe nada es como con estudios científicos se demostró de forma prácticamente inapelable que eso funciona. Y de todos modos un nivel de evidencia 1A tarda hasta 16 años en romper un paradigma, güey. Así es. Es un montón, con un buen nivel de evidencia, ¿no? Pero bueno. Sí, y a lo mejor no se ponen botas, pero a veces en Estados Unidos no puedes tocar a un paciente sin guantes. Sí. O lavarte las manos, ¿no? Aquí tenemos el protocolo de lavarnos las manos y obviamente tenemos un departamento de la UV que está revisando a todos. O sea, eso lo ¿La UV? Secreto. La UV, sí, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Entonces, esa es una de las partes donde nosotros tenemos que ir viendo. Obviamente cañón, ¿no? son estudios sombra. O sea, tú no te das cuenta. Pero te andan siguiendo como los de la CIA. Sí, de ahí así el doctor Sainz tardó 5 segundos en lavarse las manos. No se las lavó. Exacto. Salió del baño y no se las lavó. Les sorprendería. Qué bueno que me están estudiando para que se sorprendan de que cuando voy a operar una hemorroide sí voy y me lavo las manos. Sí. No, porque hay muchos proctólogos que no se las lavan. No. Güey, yo me acuerdo que había maestros que decían... me digas eso. Que decían, no hombre,
esta cirugía uno se lava las manos terminando, no antes de empezar. La primera vez que entré a una cirugía de coloprocto en el ¿No te internado. lavaste las manos? No, espérame. Me dice la enfermera Los quirúrgica. Me dice, oye. Me dice la enfermera. El doctor ya se va a ir a lavar. Vas a hacer lo mismo que haga el doctor. Y yo, ok. Sale el doctor, abre la puerta, se asoma y regresa así. Yo así de, a la verga, ¿qué estoy viendo? Perdón por la palabra. ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? Ala. ¡Hala! ¿Qué ibas a ¡Hala! Dije, Ay, qué ¿qué groserito. estoy viendo? Y ya así de, doctor, pásale. Y yo de, Híjole. órale. Vamos a tener que... Este fue el último episodio del Dr. Cepeda. Nos van a No censurar. aceptamos groseritos. Nos van a censurar. No, nada Sí, más a ti. Está cañón. Digo, justo otra vez, como tú bien decías, Oscar, son paradigmas, ¿no? Que se van rompiendo y como ideas, pues que venimos arrastrando, que a lo mejor no se cuestionaban antes, ¿no? Claro. Y con evidencia se va demostrando que se tiene que cambiar y se tienen que hacer diferente. Sí, tenemos que trabajar en eso, o sea, hacer algo que nos ha costado, por ejemplo, aquí en Cristus, es la disciplina. Algo que tú mencionabas del traje, ¿no? Sí. Viste en la mañana, a lo mejor, que me dijo una jefa, la gerente de enfermería, pero te cambias, ¿no? Yo siempre me cambio para entrar al quirófano. Siempre, aunque traiga quirúrgico como el tuyo, que estamos afuera, pero cuando entro a quirófano, entro a una cirugía, nos cambiamos con este uniforme. Precisamente también por el respeto y obviamente las cuestiones de higiene hacia nuestros pacientes. Oye, otra cosa te iba a decir. Bueno, lo del... Ya sí. se te olvidó, ¿verdad? Sí, ya se me olvidó. Todavía no me dan los Se te fue el chochos. avión. Todavía no me dan No. los chochos. Mm. Cristiano, ¿Otro mito? sí. Di algo, porque te Sí. Di algo porque yo me fui a Narnia. Muy bien. Si mi cirugía empezó tarde, fue porque el doctor llegó tarde. No. No, Falso, ya, falsísimo. falso, No, mira. falso. Fake. De hecho, ahorita ya estamos trabajando en esa parte aquí en Falso. Cristus. Espérame. Yo sé. Falso. Y obviamente hay indicadores que ya nos hablan de dónde está el proceso, dónde se está rompiendo ese proceso. De hecho, Cristus Muguerza, como centro que tiene distintos hospitales como sistema de salud, diseñó unos indicadores que se llaman inicio de primer cirugía a tiempo. Obviamente, todos esos indicadores nosotros los vamos manejando y vamos viendo un proceso en donde cada paciente tiene una circunstancia donde nosotros tenemos que trabajar para él, tener la visión de establecer dónde estamos fallando. Por ejemplo, aquí se llama FCOTS, porcentaje. Ese porcentaje tú dices, bueno, el cirujano llega a tiempo, pero si te dijera que en ese indicador, el último de la cadena alimenticia que se hace responsable de eso es el cirujano y el anestesiólogo. Todo depende desde admisión, programación, enfermería circulante, enfermería preparatoria, enfermería quirúrgica para que el paciente pueda entrar a tiempo, camillería. Entonces, ahí es donde vamos nosotros enfocándonos primero en Cristus Muguerza, tener la sala lista y establecer esos protocolos para que el cirujano llegue y haga su chamba. Y es que... Me Roy, equivoqué. deja de estarle picando. Justo Niña, la semana si no le pasada, sabe, güey, no le pique. hablábamos... La semana pasada hablábamos de la impuntualidad de los médicos y muchas veces puede pasar que nos retrasemos en una cirugía y no necesariamente porque nosotros hayamos llegado tarde. Como tú dices, a lo mejor, güey, el familiar del paciente Así venía es. tarde o a lo mejor no traía sus estudios o no sé, pueden haber 1000 circunstancias antes que hacen que te puedas retrasar en el quirófano o alguien más empezó su cirugía tarde o se tardó más de lo que él esperaba y como tú estabas después de su cirugía, pues ya te chingaste y te toca esperar y que tu cirugía empiece más tarde. Porque O sea, hay muchas circunstancias, ¿no? sí, fíjate que es multifactorial, pero una de las que yo siempre les digo a
a mi equipo. Porque tengo un equipo aquí donde les digo, no podemos presionar ya en esta parte. La parte cuando el cirujano está en quirófano operando es una de las partes donde ya no podemos ahorrar tiempo. Si el cirujano se tarda 20 horas es las que se le respeta el quirófano. Y yo tengo que ver cómo mover esas salas o las siguientes cirugías para evitar que se retrasen lo menos posible. Sí. Entonces se activan ya protocolos distintos donde tenemos que mover, por ejemplo, ciertas cirugías de sala o inclusive, ¿sabes qué? Ya va a terminar esta, te voy a dar esta sala y activar esos protocolos para poder que todos estén a tiempo, ¿no? Sí. Es el objetivo siempre. Pero donde ahorramos tiempo precisamente es en la preparación del paciente y que el paciente esté en sala. Si la cirugía es a las 8, debe estar el paciente en sala a las 8. Claro. Y a veces, una de las partes donde más nos pega dentro del equipo quirúrgico no es ni siquiera el paciente. Me voy a tirar un poquito a mí, pero también es el anestesiólogo. Si el anestesiólogo, su cirugía es a las 8, llega a 8:15, obviamente no va a entrar. Exacto, no va a entrar el paciente a tiempo. Sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito ahorita de tema y hacerte unas preguntitas. ¿Cuál es la cirugía más larga a la que has entrado? Híjole, a la cirugía más larga que he entrado, yo creo que una de cuando estaba en la residencia de neurocirugía que duró 22 horas. No mames, güey. Un tumor de fosa posterior. Pues que le trasplantaron el cerebro, güey. Le quitaron una parte. 22. 22 horas. Bueno, pero lo bueno del anestesiólogo es que pues puede salir, echarte un cafecito y... Sí, pero el cirujano... Y ahí con el cirujano, y pues ir a echar una firmita. Pues les daban agüita, salían al baño. Ahí había agua en 22 esa parte, horas, 22 horas. No pero, por mames, ejemplo... ¿Y el cirujano estaba operando parado o sentado? No, sentado, es con microscopio fosa posterior. Pero sí tuvo que hacer algunos descansos en pasos no críticos. Sí, salía se volvía a lavar y volvía a entrar. No, qué chinga, güey, 22 horas. Sí, qué loco. Has ido? Yo 16. Oye. Igual cuando estaba en la residencia. Me acuerdo muchísimo, sí. Les platicaba alguna vez que entraba mucho a cirugía vascular. Y era una persona que tenía, pues no le llegaba sangre a la pata. Y entonces hicieron ahí como unas conexiones para que le pudiera llegar mejor cantidad de sangre. Entonces era una doble ahí conexión, güey, doble bypass, güey. Entonces, no mames, 16 horas, güey. 16 horas. Yo también es en la que más me... ¿También de vascular? Sí, es que son bien minuciosas porque tienen que tomar... 14. Así como una vena para poder hacer el injerto y luego voltearle y luego no sé qué y luego abrirle aquí, abrirle allá. No, güey, es un desmadre. ¿Tú, Cris? Yo creo que fueron como unas 12 horas, también una cirugía de neuro en la residencia. Y esa vez sí me acuerdo que alguien que llegó de anestesiología a relevar turnos fue de que llegaron con aguas y órale. Tomen agüita los que ya tienen aquí desde la mañana. Y híjole, yo me acuerdo que dije, güey, eso, dedicarse y hacer esto todos los días y todos los días estar 12 horas operando, no sé qué tan saludable sea para el cirujano. No, están entrenados todos ustedes. ¿Cuál ha sido tu día más caótico, Oscar? ¿O te acuerdas de algún día que haya sido así que dices, güey, esto fue un desmadre? Híjole, estaba creo que en el hospital de alta especialidad y entraron 6 trasplantes de riñón seguidos. 6. No, mames, sí, qué desmadre. Fue uno tras otro. Sí, sí, me imagino. Sí, suena que fue un caos. Sí, ya te creí. Con 2. Sí. Comprado. Sí, ya no le sigas, güey. A ver, Cristiano, échate otra preguntita incómoda. ¿Cuál es el error más absurdo evitado? Híjole, el error más absurdo evitado. O sea, que dijiste, puta, güey, si no hubiera hecho esto, hubiera sido una tontería, pero hubiera sido un desmadre. Revisar los medicamentos. O sea, yo soy muy obsesivo en esa parte, entonces siempre que cargo un medicamento reviso la etiqueta que le puse. O sea, cuando vas a ponerlo dentro de una jeringa antes de ponérselo al paciente. Al paciente. O viceversa. ¿Te ha pasado ya cargado, que te den otro medicamento? ¿O que esté caduco? Sí, o algo ya así? Cargado y me dan el otro que no pedí. O sobre la marcha. Entonces, si no revisas, si no lees antes de administrarlo, la doble verificación es... Eso sí. Sí, suena que si hubiera sido un error eso es bien porque aparte importante. hay varios medicamentos que
¿Tienen el mismo frasquito o tienen la misma frascos forma? similares, Y sí. que hasta parecen, sí, Iguales. lo mismo. Por ejemplo, la adrenalina con la furosemida antes se parecía mucho. Ah. Oye, ¿qué es lo más raro que te has topado en el quirófano? Lo más raro, yo creo que un paciente que se coló, familiar de un paciente que se coló, No o sea, manches. se metió. Se metió a quirófano a ver cómo iban. Ok. ¿Les ayudo? A ver, pero, ¿Cómo va? pero explícanos por qué eso es lo más absurdo. No más raro. Lo más raro, perdón. Lo más raro, porque pues hay protocolos también establecidos para ingreso del paciente, hay un transfer. Y el paciente... O sea, el paciente se tiene que vestir como estamos vestidos ahorita. Así es, y se pasó tiene- los filtros. Y se metió así vestido Y de se civil, metió güey. vestido de civil. Con permiso, voy a ver cómo van. Oigan, ¿no se les ofrece algo? Cabe mencionar que no sucedió aquí. Ok, bueno. ok. O sea, porque... Sí, digo, para la gente que no claro. sabe nada, Así pues es. los pacientes, o sea, la gente no puede entrar al quirófano, Sí. uno, sin una autorización. Sí. Y prácticamente, pues nada más entran los familiares cuando va a ser, que van a ser tu bebé, ¿no? Prácticamente. O Sí, cuando operan y los- un. Bueno, y he los visto que cambian cuando también. operan un niño, dejan entrar como a los papás Sí, ya en eso es- recuperación, como para que estén más tranquilos. Eso es ¿no? otra de las partes que tenemos que trabajar, por ejemplo, en quirófano, el quirófano humanizado. Ya. Sí. O sea, es una de las partes donde pues, el apego, obviamente, pues no es lo mismo tú que vengas a una cirugía y que sabes que vas a entrar, inclusive tu esposa te acompaña, te dejan el transfer y te metes, ¿no? Pero un niño, Sí. pues obviamente pobrecitos. tiene que acompañarlo, su mamá inclusive lo acompaña, algunas veces nos ha tocado que lo ha acompañado a esta sala. Se aumente con los protocolos establecidos, ¿no? Claro. Entonces, inclusive cuando termina la cirugía, ya la mamá ya lo está esperando en recuperación. Sí. Y obviamente también es cuidar prácticamente todos los detalles. Sí, porque para un niño es muy traumático. Así es. O sea, va a ir a un lugar donde no sabe lo que le van a hacer. A lo mejor ni siquiera entiende por qué está ahí. Que lo van exacto. Y que le digan, oye, de aquí para acá ya adiós a tu mamá. O sea, el niño piensa que ya no la va a volver a ver. Así es. Y entonces creo que sí, esa parte de que la mamá esté ahí Que y lo la están acompaña separando, ¿no? hasta que esté el proceso anestésico. Entonces, pues sí es como tú dices, es la parte humana de la cirugía, ¿no? Porque no todo tiene que ser Cuadrado. cuadrado. Oye, Oscar, ¿y cuál es la situación más surrealista que te ha tocado vivir en un quirófano? Surrealista. Esa es una buena pregunta. Pues, güey, yo creo esa del paciente debe haber estado, o sea, del familiar debe haber Así de estado muy orden. cagado, güey. Así, ¿cómo? ¿Qué haces aquí, maestro? Oye, es que te sorprendes porque de repente llega y... Sí. Alguien sin gorro, con, Sí, con no. ropa civil. Oye, ¿no te ha tocado de que entren a rematar a algún paciente baleado o algo así? No, bueno, a mí no me ha tocado esa parte. Digo, creo que sí ha sonado esas leyendas urbanas. Digo, a mí no me ha pasado. Qué suerte. Sí, sí. tocó madera, cabrón. Y yo también. Oye, Sí, no inventes. ¿qué tan cierto es que se pone música en el quirófano, güey? Cuando estás operando. Esa es la parte importante de la anestesia. Claro. Ah, Es bueno. una de las partes que más nos gusta. Obviamente, el buen gusto musical, ¿no? Porque hay unos que... ¿Y por qué, Híjole. y por qué Hola, nombras a Lalo. Lalo? Vamos a taguear aquí a Lalo. A Lalo. A Lalo Alcántara. Ya Cabe salió bien mencionar raspado. que ningún anestesiólogo salió herido en ese comentario, ¿no? Es que Oye. no puede poner música muy buena. Muy buena y Muy mala. y muy Todo- rara. Todo depende, pero Es sí, muy sí se rara. han fijado que pone su música, música normalita cuando está empezando el proceso anestésico. Cuando estamos operando nosotros, pone normalmente la música que nosotros Les dice. le pedimos o con la que el cirujano se identifica más. Ya sabe que es lo que escucha Julia, que es lo que escucha Juan Carlos, que es lo que escucho yo. Pero siempre cuando va a despertar al paciente, cuando ya terminó la cirugía, Se pone a cantar. no, aparte que se pone a cantar, pone la música más rara, música que nunca hemos escuchado. Y así haz de cuenta, en cuanto te quitas los guantes, ¡pum! Cambio de música inmediatamente. No sé si se han fijado ustedes. Ya le Sí, lastimaron claro, los oídos, güey. pues sí. Pero Sí. Le están sumando los oídos, además viene en camino. Apenas y ahí viene. Dile que ya valora el paciente, por favor. Para empezar temprano. y cuando la música no la pone el anestesiólogo, sino el cirujano, ¿qué cirujanos ponen la peor música? Híjole.
que debe de haber. ¿Y por qué los ortopedistas? Híjole, o sea, Sí, claro. enfocándote en los traumatólogos, pobres. No. No, yo creo que aquí, por ejemplo, sí tenemos como que esa regla de que en otro quirófano No los dejen entrar. No se debe de escuchar en el otro quirófano, ¿no? O sea, también debe de haber ciertos decibeles, ¿no? También con moderación. Si no, cada quirófano sería un antro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, los traumatólogos a veces. ¿Son los más Sí, yo creo que guapachosos? sí. ¿Los más rasposos? Sí, fíjate. Destapan la caguama y todo en la sala. Pues nomás les falta eso, pero Qué bueno que no los dejas, güey. Muy bien. A ver, ahora, Oscar, Oye, ¿qué? no, antes de que cambiemos de esto, güey. Cuando hacen la residencia, salen del título y les dan una membresía de Spotify o algo así. no, compras tu bocina. Compras tu bocina y pues obviamente la membresía del Spotify la paga el cirujano. No, güey, omite esto. Siguiente pregunta, Juan Carlos. Oye, ahorita nos mencionabas un poquito entre líneas como todos los filtros que existen o todos los como cosas de seguridad antes de entrar a un quirófano. ¿Podrías como decirnos, oye, sabes que antes de una cirugía existe este checklist o este mecanismo de seguridad? Como, digo, hay muchos mitos, bueno, no mitos, güey, sino se ha pasado, ¿no? De iban a operar un ojo y le sacan el otro, güey, o le quitan, o iban a amputar un segmento, una pierna y le quitan la otra, güey. Sí, o sea, me imagino que, bueno, es un poco marcaje. Retórico, ¿no? Pero Sí. hay mecanismos de seguridad para que esto no pase, ¿no? Sí, de hecho el principal, no el principal, sino el primer mecanismo de seguridad es la programación. Por ejemplo, cuando nos programan una prótesis de rodilla, se hace mucho hincapié en qué lado, izquierda o derecha. Por ejemplo, desde ahí empieza el protocolo. Cuando el paciente llega y en la programación sí aparece prótesis derecha, prótesis izquierda. Hay otro filtro donde viene la enfermera de preoperatorio, donde le hace el marcaje. Tiene una lista donde dice... El marcaje acá lo hace una enfermera. Así es. El marcaje donde obviamente se le pregunta también al paciente, oiga, ¿qué rodilla le van a operar? O viene para una prótesis de rodilla, buenas tardes, buenos días. ¿Qué lado es? Ya dice el paciente, no, pues la derecha. Y en la programación dice izquierda. Entonces, desde ahí se corrobora el punto, ¿no? Y nuevamente llega el otro filtro, que es el cirujano, y también pregunte cuando hagas el consentimiento informado. Ahí también viene el tercer filtro de seguridad, donde le dicen qué rodilla le van a operar. Y también hay otro filtro que también hace el anestesiólogo, cirugía correcta, paciente correcto, donde le dicen qué pierna le van a operar o qué rodilla le van a operar. Oye, y otra cosa, pisando un poquito este tipo de comentarios, ¿cómo es pues la pausa quirúrgica? Lo que se hace, según me acuerdo de la historia, tiempo fuera, según me acuerdo la historia de ese mecanismo de seguridad, se trajo como de la aviación, ¿no? Sí, ¿Cómo es eso del tiempo fuera? El tiempo fuera es cuando el paciente ya está anestesiado, ya está con asepsia y antisepsia por parte del cirujano, y es cuando se va a incidir. Entonces aquí el tiempo cuando fuera, vamos a rajar es cuando empieza eso. Así es. Y en ese momento nuestra enfermera circulante es la que se encarga de hacer el tiempo fuera aquí. Obviamente en el tiempo fuera se mencionan los puntos inclusive desde el antibiótico profiláctico, el sitio quirúrgico y obviamente el sangrado que se espera para esa cirugía y el sitio que se va a operar. Ese es prácticamente el tiempo fuera que se realiza. Sí, y de esa manera corrobora. Nombre del paciente. Justo cuando ya estás empezando y entonces el paciente es fulanito de tal, de tantos años. Tantos años, y exacto. tiene antecedente de esto. Y tiene un diagnóstico tal y lo vamos a operar de tal lado, del lado derecho. ¿Todo correcto? Sí. Y el cirujano es fulanito, sí. Y el anestesiólogo y todo esto, ¿no? Sí. Y de esa manera, pues sí. Instrumental estéril, y obviamente el instrumental adecuado para la cirugía adecuada. Equipo listo, tenemos el equipo listo, mallas, torre, todo lo que sea listo. Se verifica antes de... Y cuando ya está todo listo, todo palomeado, ahora sí ese checklist, entonces así es. Rájale, ¿no? Dale. Fíjate que a mí cuando me operaron de la rodilla,
sí me dijo el traumatólogo, el día de tu cirugía vas a ponerte un puntito o una marca en la rodilla donde te vamos a operar, para que no nos equivoquemos. Y yo le puse, como era mi amigo, le puse, es esta, no te vayas a equivocar, güey. Entonces llegué a quirófano y llegaban las enfermeras y todas se cagaban de risa. Le digo, no, bueno, así no... No había pierde, güey. ¿Cuál es? Es esta, güey. Porque un dato importante es que la implementación precisamente de estos checklists redujeron significativamente complicaciones y la mortalidad quirúrgica. Porque a final de cuentas la cirugía más segura es la que se planeó bien. Vamos, hijo. Eso. Julia 2025. No, Julia. No, tú ya te andas corriste. No, ya. A ver, siguiente. Vamos al siguiente bloque. Sí, pero quítame esta voz. Vamos al siguiente bloque ya para ocultar todo esto que está pasando acá. ¿Qué pasa, Oscar, cuando algo sale mal? Híjole. ¿Mal en qué aspecto? ¿Cómo se vive una urgencia, por ejemplo? Ajá. Pues ahí la urgencia no es que salga mal, sino que el paciente... No. O sea, ¿cómo por ejemplo, tú en la parte administrativa y de liderazgo que tienes en el quirófano, ¿cómo vives tú ese proceso pues caótico? A lo mejor te hablan y te dicen, Oscar, no sé. Necesito Hay que pasar meter una un paciente urgencia. ya. Exacto. Sí, un paciente que está sangrando y tienes todas las salas llenas. Ahí te va peor. Deja tú. Tienes tu programación normal, tienes esas 20 cirugías y te hablan de urgencias y te dicen, oye, bien, hubo un accidente, hubo una explosión y prepárate porque probablemente recibamos muchos pacientes. Gato. Bueno, ahí, por ejemplo... Primero antes- te cambias el pañal. Exacto. Y empezamos a hablar con los distintos Háblenle a un servicios, doctor. ¿no? Háblenle a alguien. No, hay un protocolo, es protocolo morado aquí en Cristos Moverse, donde nos preparamos también para recibir pacientes. Eso se maneja desde urgencias. Sí. Obviamente desde urgencias pues se va haciendo el triage. Obviamente el triage nos dice pues, qué paciente sí viene directamente para quirófano. Ya nos ha pasado. De hecho, ustedes metieron el último paciente así de urgencia que era urgencia. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos charolas listas, tenemos equipo listo. Obviamente la sella, como tú dices, trabaja 24/7. Su almacén trabaja 24/7 también precisamente por esa circunstancia. Entonces, se equipa la sala y obviamente los requerimientos especiales que no son... que no se pueden conseguir pagando, un ejemplo, la sangre. Es ahí donde empiezo a contactarme con los distintos servicios para poder establecer la logística y darle la atención a ese paciente. Si tengo las salas llenas, obviamente una urgencia la puedo detener 30, 40 minutos en lo que se prepara el paciente y veo cuál es la sala próxima a salir. Entonces desde ahí establezco el punto. ¿Sabes qué? Me va a retrasar este procedimiento. Platico con el doctor que seguía, si tenía una cirugía a seguir, o si no, pues esa sala es la que se da, la que tenga limpia. Nos ha pasado mucho con código oro. Aquí el código oro es la paciente obstétrica que llega con una emergencia hipertensiva, una preeclampsia, eclampsia, una enfermedad del embarazo propiamente dicha, y obviamente son pacientes que no pueden esperar. Son pacientes que se les tiene que dar la atención lo más pronto posible. Oye, ¿cómo manejas eso de que los cirujanos o los médicos tenemos un ego muy alto y obviamente muchos no aceptan que su procedimiento tenga que retrasarse por meter una urgencia? ¿Te ha pasado que necesites meter una urgencia y que el médico que tengas que moverlo le digas, oye, necesitamos mover tu cirugía porque hay una urgencia ¿verdad? real, y que te diga, no, ¿por qué mi cirugía? Fíjate que a mí no me ha pasado porque en verdad somos humanos y yo creo que todos cuando le explicas o lo pones en el contexto que es, aceptan. O sea, obviamente, si tú estás programado en una cole y te digo que la urgencia que me está programando el doctor es Un hemorroide. una hemorroide, o sea, efectivamente. Sí. Pues no. Te va a decir, No, no manches. No manches, ¿no? Pero por ejemplo, aquí nos ha pasado, por ejemplo... Bueno, ya quiero ver que les duele un hemorroide, a ver si no es una urgencia, cabrones. Se los voy a recordar, déjame guardar esto. Fer, por favor, guarda este audio. Bórralo. Anótalo.
No, pero por ejemplo aquí hay una urgencia, por ejemplo, que no es urgente, pero que es una preparación como tal para un paciente, es un trasplante hepático. Que aquí es donde prácticamente el hospital ya está listo para eso. Y es ahí donde se gestiona esa circunstancia, esa sala, esa sala quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos... No, y que además supongo que pues no la puedes meter en cualquier sala, ¿no? O sea, Así es. necesitas seguro un chingo de espacio porque Espacio, debe exacto. de haber un montón de cosas que necesitan Y esos de compadres, gente, güey, de aparte. gente, Así güey, es. no mames. No inventes. Entonces son protocolos que ya tenemos establecidos y obviamente se platica. Yo creo que una de las partes más importantes, aunque tengan ego, cuando yo me acerco con ustedes, inclusive me he acercado también con ustedes en esa parte, es ponerte en todo el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Explicarte. Y yo creo que nadie me ha dicho que no. O sea, porque si fuera tu familiar o si fuera alguien, o sea, no vas a perder por no pasarla en 10 minutos, ¿no? A lo mejor te voy a dar sala en 30 o 40 minutos. Es muy raro que nos retrasemos por eso. Sí. Doctora Monroy, ¿vas a decir algo? Sí, quisiera preguntarte algo. Échale. ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente entendiera de quirófano? Híjole, el tiempo de todos. O sea, una de las partes más importantes yo creo que la gente que no puedes jugar con el tiempo de todos. Y cuando tú programas una cirugía a las 10, es a las 10. No es a las 11, no es a las 12:30, no es... O sea, yo puedo entender, por ejemplo, porque también ha pasado de allá para acá, como de aquí para allá, ¿no? El que un cirujano programa una cirugía a las 10. Oye, llegué 10:20, pero es que estaba viendo un paciente en urgencias. No se preocupe, doctor. O sea, ahorita le damos velocidad a su procedimiento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú juegas con el tiempo de alguien o el tiempo del cirujano que sigue, es ahí donde no somos empáticos en esa parte. Sí, es muy importante. Muy bien. Pues Oscar, güey, hay un chorro de cosas que incluso aunque uno vive todos los días pasando por aquí, trabajando en el quirófano, creo que hay muchas cosas que hasta que te sientas a platicar y analizar o como que haces conscientes, hay un montón de cosas que incluso nosotros pasamos por alto, ¿no? Muchas gracias por la plática. La verdad es que es muy enriquecedor como analizar todas estas cosas y darse cuenta que es una chambototota la que haces. Digo, y te lo he dicho en otras ocasiones, Sí, aplaudirte gracias. porque lo haces muy bien. Es una chamba de liderazgo, de gestión, de, pues, no sé cómo decirlo, pero pues sí, de gestión, de que tienes que tanto como hablar con la parte de coordinar enfermería, coordinar camillería, coordinar todo, o sea, porque todo para una cirugía termina repercutiendo, como decíamos, desde admisión hospitalaria, la recuperación, terapia, los médicos que venimos a operar. O sea, la verdad es que, pues, felicidades, es una chambota enorme, ¿no? Y que muchas veces, pues nada más te hablamos para estar molestando de, cabrón, ¿por qué no está la sala lista? O ¿cómo que no me vas a dar otra sala? ¿Por qué no sirve el aire? Y uno no te das cuenta que incluso, por ejemplo, que hasta Sí. que no sirve el aire, güey, y te terminamos jodiendo a ti, ¿no, güey? Sí. Entonces, son un montón de cosas. Gracias por esta plática. Creo que logramos tener una buena foto de qué es todo lo que Cómo pasa pasa todo. en un quirófano. Y yo creo que la gente que no tiene ni idea de esto sí se pudo dar cuenta, al menos muy por encimita, de pues, lo complejo que es, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cristiano, ¿algo Sí. para cerrar? Sí, pues que, como tú dices, es Bueno, lo que es le piensas, un- primero las damas. Doctora Monroy. Bueno, independientemente de lo que te dijo Juan Carlos, de agradecerte todo lo que haces por el quirófano, también es importante agradecer a todas las personas que hacen que podamos llegar a operar. Sí. O sea, todas Sí. y cada una de todos los servicios. Sí, Sí, justo- totalmente. Justo es eso, reconocer el trabajo de un equipo, porque el que nosotros podamos estar en quirófano depende de mucha gente. No solamente es el anestesiólogo, el cirujano, el ayudante, sino que es un equipo que está atrás de todo esto. Es como un cantante, es uno solo el que está con el micrófono, Exacto.
pero es un equipo, híjole, no nos imaginamos que solamente somos la punta del iceberg, pero todo lo que se lleva atrás para poder llevar a cabo un procedimiento que sea seguro para el paciente, la verdad que pues ya te dijeron todos, me gustaría también felicitar a todo el equipo, no solamente a ti, sino a todo el hospital que día con día hace una labor que la verdad es que es magnífica. Sí, de hecho, creo que el hospital se ha posicionado muy bien en esa parte porque se ha formado un equipo y se ha consolidado en la eficiencia y en la eficacia también, que hemos mejorado los tiempos. Y es el trabajo de todos. O sea, Sí, claro. no es nada más de enfermería, de subcentral, no. También nuestras compañeras de intendencia, ellas están haciendo una labor titánica ahorita mejorando el hacer las salas lo más rápido posible para que puedan entrar, obviamente sin sacrificar la calidad. Claro. Claro. Entonces es todo. El quirófano es una fábrica. Sí. ¿Algo más para cerrar, Julia? Nada. Me gustó más que la comparara con una fábrica, lo de Fórmula 1, porque eso no entendí nada. Definitivo. Échate la última pregunta para cerrar. Ya para irnos. Ya para irnos. Ya para ¿Sigues apagar las luces. sintiendo respeto después de tantos años cuando abres las puertas de un quirófano? Sí. Es que en verdad lo que sucede en esta mesa que está aquí atrás de nosotros, en esa mesa quirúrgica, le cambia la vida a alguien. O sea, nosotros aquí somos un hospital privado, pero también trabajar en un hospital de gobierno en su momento que estuve, tú no sabes el esfuerzo que hace la gente Sí. por llegar a esa cirugía. Y obviamente el decir cómo sí la voy a hacer, aunque haya muchas cosas que te digan cómo no, es cómo sí hacerlo para que ese paciente tenga el alivio, el confort, Claro. o le cambie inclusive la calidad de vida, ¿no? Creo que eso es lo más importante que en estas puertas sucede. Desde una cirugía estética hasta un cambio aórtico valvular de ¿O un corazón trasplante de hígado? o un trasplante de hígado, exacto. Sí, que definitivamente le cambia la vida a alguien, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Algo más para cerrar? Nada más. Pues, Cristiano, suéltate. Muchas gracias por acompañarnos y por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba, compártanlo para que podamos llegar a más gente. Gracias, Oscar, por habernos Gracias a ustedes. acompañado. Gracias, Después Oscar. de tantos fracasos, de tantos retrasos, tantas Reprogramaciones. tantas reprogramaciones, estamos como en Fíjate, quirófano. Fue como en- reprogramación. Sí, Sí. listo. Compártanlo con su tía, la que dice, ay, en el quirófano nomás están echando desmadre. Sí, Sí, es cierto. Pues También. sí, también. Sí, es cierto. Nos vemos en la siguiente.